Vamos a acabar el registro y logado en nuestra aplicación, y para ello lo primero que tendremos que hacer es cambiar los estilos de nuestro formulario de login para que quede de acuerdo a lo que teníamos ya descrito en otros formularios. En los otros formularios que utilizábamos, siempre utilizábamos un type, puesto que estaba relacionado con entity, pero en este caso es un login, un formulario sencillo que lo estamos utilizando simplemente en este caso para esta página. Por lo tanto, lo que vamos a realizar es añadirle los controles que habíamos utilizado, que habíamos añadido en Tapaform. Aquí están, para envolver los controles de cada uno de los elementos de nuestro formulario de login. Por ello, esto de aquí va a estar envuelto en estos controles, perdón, en estas clases FSS, y a su vez también vamos a envolver el de password. De esa forma casi lo tendríamos ya preparado para que tuviese la misma estructura, el mismo diseño que lo teníamos anteriormente. Por último, vais a ver que también le habíamos incluido una clase al input, que era de tipo form control. Muy bien, vamos a ver cómo han quedado estos dos controles. Ya tendría una pinta muy parecida a lo que teníamos anteriormente. Solo nos faltaría el botón de login, y el submit. Lo que habíamos hecho había sido llamarlo mediante button primary. Muy bien, ya lo tendríamos arreglado tal y como tenemos el resto de elementos de nuestro site. Ya habíamos utilizado Security YML para incorporar la parte del codificador que hemos utilizado en el registro y que por lo tanto codificaba nuestro password en la inserción de un nuevo usuario en la base de datos. Vamos a incluir el segundo elemento dentro de nuestro fichero de configuración security.yml, que es el fichero principal en el que incluimos todas las configuraciones de seguridad, y en el que vamos a definir, en nuestro caso la etiqueta ya está definida, que es la main, o vamos a comprobar que está definida. Vamos a cerrar estos ficheros y vamos a abrir security. Aquí lo tenemos, es la parte main de nuestras reglas de configuración, o la que tenemos ahora definida como parte principal, y podemos observar que en este apartado, de configuración, vamos a introducir cuál va a ser nuestro formulario de login y nuestro checado de login. Como podéis observar también, el apartado de form login puede tener dos partes. Una, el formulario que nos realiza la introducción de los datos del usuario para el logado, y otra podría ser otra action que nos realizaría la comprobación. En nuestro caso, igual que en el fichero que nos indica la documentación de Symfony, tenemos que tanto el logado como el checado va a ser exactamente el mismo action, la misma dirección, que lo vamos a cambiar de acuerdo a lo que nosotros hayamos definido. ¿Y dónde lo hemos definido? Bueno, primero lo vamos a colocar. Tened en cuenta siempre que tienen que mantener la misma estructura arborescente, si no os va a dar un error, porque el fichero YML es un poco especial y particular en estos temas. Es decir, si nosotros tuviésemos una pequeña diferencia entre un apartado y otro apartado, nos va a dar un error.
¿de acuerdo? Tendremos que tenerlo siempre en el mismo nivel. Muy bien, ¿cuál va a ser qué nombre tendríamos que colocar aquí? El que hayamos definido en la ruta de nuestro controller, de nuestro action. Si aquí hubiésemos puesto logado, tendríamos que poner logado en el security. Como lo hemos llamado login, es exactamente igual. El siguiente paso sería introducir las herramientas de seguridad que nos proporciona directamente Symfony al utilizar la entity de usuarios y los servicios de seguridad del sistema de Symfony, y que lo podemos incluir directamente a través de nuestro Action como otro servicio, igual que definimos en el registro, mediante la Authentication Utils, que nos va a permitir realizar una serie de acciones que ahora veremos. Vamos a incluir entonces este servicio, esta clase, y lo vamos a incluir justamente en esta acción, que es la de logado. Si queréis saber más sobre estas clases y cómo funcionan y cuál es su funcionamiento, como siempre os recomiendo que vayáis al API de Symfony y reviséis la clase que estáis utilizando. En este caso, el Authentication Utils nos dice que va a extraer los errores de el security que estemos utilizando automáticamente. Tendréis que ir a la rama que os interese y encontrar o ir a la parte del security para visualizar las funcionalidades de esta clase de autenticación. En concreto, lo que está haciendo, fijaos en el uso que le vamos a dar. Bueno, en concreto significa el uso que vamos a utilizar es ni más ni menos que justamente encontrar esos errores, es decir, tener estos errores y poderlos devolver a nuestra vista para mostrarlos en el caso que la autenticación no haya sido correcta. Pues en el caso de que el password hubiese sido incorrecto, o en el caso de que el usuario no estuviese en nuestra base de datos. Fijaos también que estamos utilizando de este Authentication Utils el last username, que es otro de los métodos, para introducir dentro de el input de nuestro formulario el último usuario utilizado, y de esa forma facilitar la vida a nuestros usuarios. Antes de introducir los métodos que hemos estado hablando, comprobamos que hemos incluido la librería que nos permite utilizar el Authentication Utils. Muy bien. La hemos introducido dentro de nuestras librerías a usar, y en cualquier momento podemos ver cómo funcionan estas librerías, no solo a través de la documentación en línea web, sino a través de lo que en alguna ocasión también hemos hecho uso. Es un poco más largo y difícil de encontrar, pero mucho más fiable desde el punto de vista de documentación, puesto que es las librerías que estamos utilizando siempre en el proyecto actual, a través de Vendor, Symfony nuevamente y SRC. Aquí ya comienza el namespace que utilicemos. Podemos encontrar, en este caso, dentro de Component Security HTTP Authentication, encontraríamos la librería de Authentication Utils, y a partir de aquí, como decíamos, podríamos ver cómo recuperamos el último error, si se ha producido algún error, y en este caso vemos que se está devolviendo un Authentication Exception, y el username en el que cogeríamos, y del request devolveríamos el last username que hubiésemos utilizado, o un nulo si no hubiese habido dicha sesión. También podríamos ya investigar y bucear un poco más en cada una de las cuestiones. Pues bueno, si hemos dicho que el Authentication Exception es de tipo Exception Authentication Exception, podríamos ir a la clase y ver los diferentes métodos que ahora veremos cómo los vamos a utilizar. Muy bien,
De todas formas, vamos a aplicarlo y vemos cuál es el resultado. En primer lugar y en segundo, aquí podemos observar que recuperamos ese error, si en el caso de que exista algún error en el login de nuestra aplicación, y el último username en el caso de que haya habido una autenticación de un último username. Vamos a incorporar ambos métodos a nuestro recién creado Action y vamos a colocarlos de forma ordenada. Aquí está. Muy bien, tendríamos esta variable error, variable las username, y vamos a utilizar la misma estructura que se utiliza en la documentación de Symfony de un simple for login para pasarle a la parte de vista este último username y el error de nuestras transacciones. Vamos a pasárselo en formato array, vamos a ponerlo alineado y ya lo tendríamos preparado para que desde nuestra vista pudiésemos utilizar estas dos variables. Siguiente paso será incorporar en la vista estas dos variables que podemos utilizar para hacer, primero, mostrar un mensaje de error y en segundo lugar para colocar el último valor del último username utilizado. Vamos a colocar primero este, puesto que es el más sencillo. Dentro del atributo value del input podemos colocar esta variable que se la estamos pasando a través del array del render. Nos iríamos a nuestro frontal, a nuestro login HTML, y fijaos que por ahora el username, el ID username, perdón, este input no tiene ningún value asignado por defecto y nosotros le añadiríamos esta variable que nos vendría de las utilidades de Symfony. Vamos a ir comprobando que todo lo tenemos bien realizado y para ello vamos a hacer un login para comprobar, como decíamos anteriormente, que por ahora no nos da ningún tipo de error. ¿Veis? Tenemos este last username a vacío. Vamos a comprobarlo con control shift y veréis que value no tiene absolutamente nada. ¿Veis? Value está vacío. Cuando nos loguemos ya comprobaremos que este value sí que tendría algún valor. Segundo elemento que vamos a incorporar. Segundo elemento va a ser ni más ni menos que este div mostrando un mensaje de error, que ya veríamos cómo le damos un poco más de formato. Vamos a hacerlo antes del formulario y vamos a mantenerlo en esta columna 6 para mantener la visualización de nuestro formulario. Fijaos que si hay un error, ya entraríamos dentro de este if y mostraríamos por pantalla el error. Este trans es el translation de Symfony, aún no lo hemos visto. Filtrado, esto lo vais a ver ahora, filtrado por el message key o al revés, el translation filtra el message key del error. En este caso, sí, ahora veremos qué ocurre cuando nosotros introducimos un usuario que no existe, cómo va a aparecer este mensaje de error, y insistimos que lo podríamos cambiar a, por ejemplo, un H2, un H1, para que se mostrase quizá más de acuerdo a lo que estamos realizando, o ahora le daríamos un formato quizá más adecuado. Pero bueno, vamos a ir probando ya la funcionalidad que tenemos ya implementada. Por ejemplo, Paco, si volvemos a recordar el único usuario que tenemos registrado, que lo hicimos con el formulario de registro en los anteriores vídeos, vamos a intentar que uno nos saque ese mensaje de error y dos, que veamos qué ocurre cuando nosotros sí que nos logamos y por lo tanto estamos dentro de la aplicación. No estamos implementando aún
ningún tipo de restricción ni filtrado de seguridad, por lo tanto no vamos a ver nada especial, simplemente que funciona o no funciona. Veis que el único username es el email de paco.gomez.arnal. Por lo tanto, si yo pongo Paco y hago un login, veis que se nos ha sacado por pantalla este invalid credentials porque no existe. Sin embargo, si yo pongo .paco.gomez.arnal@gmail.com, sigue apareciendo este invalid. Si yo pongo 12, me vuelve a aparecer el mensaje. Y si yo pongo 1234, como veis, también me aparece un mensaje que no debería aparecer, que es el de Invalid Credentials, y es debido a que no hemos acabado de implementar todos los conceptos de todos los parámetros de configuración dentro de nuestro security. Vamos a tener que, si vemos nuevamente nuestro security, vemos que nuestro provider está, esto lo veremos quizá un poco más en detalle, pero nuestro provider de usuarios está en memoria, es decir, deberían estar cargados aquí mismo. Y sin embargo, nuestros usuarios ya están metidos en la base de datos. Si nos vamos a la documentación de Symfony, si buscáis por How to Load Security Users from the Database, encontraréis la solución o la documentación. Ya utilizamos justamente esta documentación para generar nuestro user entity, para que cumpliese los parámetros mínimos de este user interface, pero nos hacía falta realizar esta segunda parte. Es decir, aunque habíamos colocado ya nuestro encoder para este user entity que acabamos de generar, faltaba cambiar este DB, este provider, a nuestros usuarios de la base de datos. Por lo tanto, vamos a colocar justamente esta configuración dentro de nuestro security. Vamos a cambiar que el provider es in memory, está en app bundle, pero no es user, sino que es usuario. Y fijaos que aquí perfectamente podríamos haber puesto correo electrónico, pero como ambos elementos están, y para seguir la documentación y para hacerlo más sencillo ahora mismo, y el username es el mismo que el correo, lo vamos a dejar así. Muy bien, ya tenemos el provider de nuestra security, de nuestra seguridad dentro del security.yml, pero fijaos que también nos hace falta que el firewall cambie a que nuestro provider sea justamente este OurDB provider. Fijaos que esto simplemente es una etiqueta, que podríamos ponerle el nombre que quisiéramos. Así que vamos a decirle, vamos a ligar esta regla de firewall, el main, a nuestro DB provider. Lo salvamos y vamos a comprobar si funciona nuestro login ahora mismo. Aquí lo tenemos, pondríamos 1, 2, 3, 4 y en principio ahora ya está cargando o está haciendo la comprobación directamente contra nuestro entity. Fijaos que este es el típico mensaje en el Chrome, este es propio del Chrome, y fijaos que nos hemos logado mediante paco.gomez.arnal@gmail.com. ¿Qué estamos haciendo con este logado? Ahora mismo nada, no estamos protegiendo nada, pero ya tenemos implementados todas las partes y todas las configuraciones dentro de nuestra aplicación para poder hacer algo con este logado y por lo tanto proteger nuestra aplicación.